Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celador conductor del Servicio Andaluz de Salud. Tema 20. Electricidad del vehículo. Batería. Bobina. Ruptor. Distribuidor. Bujías. Regulación. Dinamo. Alternador. Motor de arranque. Bendix el condensador. El Delco simbología. Corriente continua, corriente alterna, fusibles, resistencia, condensador, amperímetro, voltímetro, motor generador, interruptor. 1. Equipo eléctrico del automóvil. El equipo eléctrico del automóvil comprende el sistema de encendido, en el caso de los motores de gasolina, la batería, el alternador, el motor de arranque, el sistema de alumbrado. Otros sistemas auxiliares como pueden ser el limpiaparabrisas, el climatizador, elevalunas eléctricos, etc., todos ellos con su cableado y soportes correspondientes. 1,1. Misión del sistema de encendido. Su misión es la de producir una chispa eléctrica en el interior de los cilindros, en el momento adecuado y en el orden establecido. Si tenemos en cuenta la gran presión a la que se comprimen los gases, la tensión necesaria para conseguir una chispa eficaz debemos situarla en torno a los 20.000 voltios y de muy corta duración, entre L y 2 centésimas de segundo, ya que el pistón se desplaza muy rápidamente y la combustión de la mezcla ha de ser casi instantánea. En un motor de explosión de 4 tiempos se producen aproximadamente 170 chispas por segundo a una velocidad de giro de 5.000 revoluciones por minuto. 1,2. Tipos de sistema de encendido. Existen diferentes sistemas de encendido. Por magneto sin batería. Generalmente se usa en tractores y motocicletas. La magneto generador, que recibe el movimiento del cigüeñal, incorpora una bobina móvil transformadora de tensión y un distribuidor. A través del eje de giro de la bobina, llega la corriente al ruptor que la interrumpe. Por inducción se produce una corriente de alta tensión que va al colector y de este a la bujía, donde salta la chispa que inflama la mezcla. Por batería. Mecánico por ruptor. Transistorizado, ruptor y transistor. Electrónico por generador de impulsos. 1,3. Circuitos del sistema de encendido. Según el tipo de corriente. En el sistema de encendido tenemos que diferenciar dos circuitos según el tipo de corriente que circule por ellos. El primario. Batería. Llave de contacto. Amperímetro si dispone el vehículo. Bobinado grueso de la bobina, arrollamiento primario. Ruptor. Condensador. El secundario. Bobinado fino de la bobina, arrollamiento secundario. Distribuidor. Bujías. Circuito primario. Con el giro de la llave de contacto se cierra el circuito y la corriente sale del polo positivo, más de la batería hacia el arrollamiento primario de la bobina, originándose un electroimán en ella. Una vez creado el campo magnético, sale de la bobina por el born de salida y la corriente pasa al ruptor, que tiene los contactos cerrados, lo que obliga a la corriente a pasar a través del yunque cerrándose el circuito. Al abrirse los contactos del ruptor debido a la acción de la leva del eje del distribuidor, se interrumpe la corriente primaria y se produce una variación de flujo magnético en la bobina, induciendo una corriente de alta tensión en el circuito secundario. Para evitar el desgaste de los contactos del ruptor, limitar la chispa y conseguir una variación más rápida de flujo, se coloca el condensador que, al volver a cerrarse los contactos del ruptor, se descarga a masa. Circuito secundario.
Cuando se interrumpe la corriente primaria, se induce en el arrollamiento secundario de la bobina una corriente de alta tensión proporcional al número de espiras del primario con relación al secundario, proporción de 1/100. Esta corriente sale por el born central de la bobina y llega al distribuidor por el cable de alta tensión que, mediante la pipa giratoria o dedo, reparte, en el momento y orden adecuados, la corriente a las bujías donde salta la chispa entre sus dos electrodos, arco voltaico, que inflama la mezcla comprimida en el interior de la cámara de compresión. 1,4. Avance al encendido. Consiste en que la chispa salte un instante antes de que el pistón llegue al PMS, con el objeto de aprovechar mejor los gases que se producen en la explosión. Depende de la velocidad de giro del motor. Existen dos tipos de mecanismos. Avance fijo o manual. Se consigue variando la posición del platillo que lleva el ruptor, girándolo de derecha a izquierda, para que se adelante o retrase en el momento en que la leva del eje separa el martillo del yunque. Actualmente se encuentra en desuso. Avance variable o automático. Actúa en función de la velocidad de giro del motor, RPM, y del llenado de los cilindros. Hay dos modalidades. Por contrapesos o centrífugo. El avance al encendido depende de las revoluciones de giro del motor. El eje del distribuidor se divide en dos partes. La placa superior con la leva, que presenta dos ranuras en las que se encastran los tetones de la otra placa y se fija por unos muelles. La placa inferior, que monta dos contrapesos articulados y excéntricos con unos tetones y dos muelles. Cuando el motor gira a ralentí, los muelles mantienen a los contrapesos en reposo. Si aumentan las revoluciones, los contrapesos se abren hacia el exterior haciendo girar la placa superior con la leva, avanzando la acción de la leva sobre el martillo del ruptor. Por depresión en el colector de admisión, para una misma velocidad de giro, en ocasiones se precisa proporcionar mayor cantidad de mezcla al motor. Por ejemplo, mantener la velocidad subiendo una pendiente, para lo cual el conductor pisará más fuerte el pedal del acelerador. El sistema corrector está formado por una cámara dividida en dos por una membrana que va unida a una palanca. En función de la depresión del momento en el colector de admisión, la membrana se deforma y la palanca modifica la posición del ruptor con relación a la leva. La variación de la depresión depende de las posiciones de la válvula mariposa. Casi cerrada o ralentí. Medio abierta o media carga. Máxima apertura o máxima carga. 2. Batería. La función de la batería es almacenar la energía química y transformarla en energía eléctrica que será usada, entre otras cosas, para poner en marcha el automóvil. Una vez puesto en marcha el generador alternador, produce nueva energía que es almacenada otra vez en la batería, reponiendo el gasto de energía ocasionado cuando se usan los diferentes sistemas eléctricos del automóvil. Radio, luces, alarmas, etc., sin que el motor esté en funcionamiento. Una batería de acumuladores está compuesta por varios elementos o vasos, ubicados dentro de un recipiente de caucho endurecido, que no tienen comunicaciones entre ellos. Cada acumulador consta de dos planchas de plomo, PB, bañadas en un líquido electrolito. Las placas positivas están unidas entre sí y con el born positivo, intercalándose con las placas negativas, exteriores y siempre una más que las positivas, que van unidas al born del mismo signo, separadas por aisladores dobles. La unión entre los vasos se hace en serie, es decir, terminal positivo con terminal negativo. Cada vaso posee un tapón con orificio de salida para los gases y puede almacenar tensión. Lo normal es que la tensión almacenada sea de 2 de mayo por elemento, por lo que una batería de 6 elementos proporcionará una tensión de 12 de mayo. El polo positivo más se conecta al generador y el negativo, a masa. Se entiende por capacidad de una batería la intensidad de electricidad que puede proporcionar durante un tiempo determinado, dependiendo de tamaño de las placas, régimen de descarga, densidad del electrolito, temperatura ambiente. 2,1. Características eléctricas de las baterías.
La capacidad de una batería se mide en amperios hora, A, y viene expresada por la fórmula C igual a LT. Tensión en vacío, U0 de una batería es la suma de las tensiones U2 de los 6 o 12 elementos de la batería. U0 igual a 6 o 12 Uz. Resistencia interna. Es la suma de las resistencias internas de cada elemento. Ri. Tensión en bornes UK. Es la tensión entre los dos terminales de la batería, y depende de la tensión en vacío y de la caída de tensión por la resistencia interna. Ri de la batería. 2,2. Tipos de baterías. En función de sus características podemos hablar de baterías de bajo mantenimiento. El armazón de las placas tiene poco antimonio SB. Sus separadores son más delgados y de mayor porosidad. Tiene la ventaja de una menor autodescarga en reposo, mayor duración y menor entretenimiento anual. Sin mantenimiento. El antimonio SB de las placas ha sido sustituido por una aleación de calcio, K, con el fin de evitar los efectos corrosivos, de autodescarga y de evaporación del agua. Sus ventajas son que no necesitan mantenimiento y no existe prácticamente pérdida de tensión en los bornes. Carecen de tapones de relleno. Alcalinas. Pueden ser de compuestos ferroniquelosos, Fe o cadmioniquelosos, CdNi. Entre sus ventajas podemos citar un menor peso, mayor duración y vida útil. Entre sus inconvenientes, menor voltaje por vaso y menor rendimiento que las de plomo. 2,3. Conexión de varias baterías. Los vehículos industriales y autobuses llevan varias baterías conectadas entre sí, dependiendo su forma de conexión en función de las necesidades del vehículo. En serie, si se necesita mayor voltaje, para lo cual conectaremos el born negativo de la 1A con el positivo de la 2A, el born positivo de la 1A con el generador y el born negativo de la 2A más A. En paralelo, si se precisa mayor capacidad de almacenaje debido al elevado consumo, para lo cual conectaremos el born negativo de la 1A con el born negativo de la 2A, y el born positivo de la 1A con el born positivo de la 2A, y esta al generador. 2,4. Elementos del encendido por batería. La batería, encargada de proporcionar una corriente de baja tensión, 12 voltios para turismos y 24 para vehículos industriales. La llave de contacto que, con su giro, cierra el circuito eléctrico de encendido, permitiendo el paso de la corriente eléctrica de la batería hacia el circuito primario y resto de servicios. La bobina, encargada de transformar la corriente de baja tensión, 12 de mayo en corriente de alta tensión 15.000 a 20.000 V. El ruptor, necesario para producir el corte en la corriente de baja tensión y de esa forma provocar la elevación de la tensión en la bobina. El condensador, al objeto de limitar el arco eléctrico que se produce entre los contactos del ruptor, se coloca un condensador, que absorbe cierta cantidad de electricidad autoinducida y disminuye el tiempo de la variación del flujo magnético en el secundario. Consta de un envase cilíndrico del que sale un cable, born positivo del acumulador, que se conecta al contacto móvil del ruptor, martillo. El distribuidor envía la corriente de alta tensión a cada bujía. La bujía son las encargadas de conducir la corriente de alta tensión al interior de la cámara de compresión y hacer saltar la chispa entre sus electrodos. 3. Bobina. Es la encargada de transformar la corriente de baja tensión de la batería 12 de mayo en corriente de alta tensión, 15.000 a 20.000 V. Está compuesta de un núcleo de hierro dulce alrededor del cual giran dos bobinas de hilo de cobre. Arrollamiento primario, externo, formado por 200 a 300 espiras de hilo de 1 milímetro de diámetro. Arrollamiento secundario, interno, en tomo al núcleo, formado por unas 20.000 espiras de hilo de 0,1 milímetros de diámetro. 4. Ruptor. Necesario para producir el corte en la corriente de baja tensión y de esa forma provocar la elevación de la tensión en la bobina. Está constituido por dos contactos. El martillo que es móvil.
El yunque, que es fijo. Son de tungsteno o wolframio W y recubiertos en muchas ocasiones de platino, PT. Una leva montada en el eje del distribuidor, con tantos salientes como cilindros tenga el motor, se encarga de separar los contactos a una distancia de 0,40 milímetros. A cada paso de un saliente de la leva el martillo se separa y el circuito se corta. 5. Distribuidor o delco. Es el encargado de repartir ordenadamente y de forma sucesiva la corriente de alta tensión a cada bujía. Forma parte del circuito secundario del sistema de encendido. Tanto el distribuidor como el ruptor se instalan juntos en la denominada cabeza de delco. El eje del distribuidor recibe generalmente el movimiento del piñón del árbol de levas y sobre él se montan el ruptor, la leva de accionamiento y los dispositivos de avance al encendido. La tapa del distribuidor consta de una tapa de baquelita con un borne central y tantos bornes como cilindros tenga el motor. La corriente del borne central se transmite al dedo distribuidor, pipa. El extremo de la pipa, al girar, pasa rozando los bornes metálicos de salida a las bujías situadas en la tapa del distribuidor, transmitiendo la corriente de alta tensión que procede de la bobina cada vez que el ruptor abre sus contactos. La tapa del distribuidor no debe tener ninguna fisura, pues entonces la corriente se perdería. El cuerpo del distribuidor o delco aloja el ruptor. Los sistemas de avance al encendido. El condensador. El eje. El primer distribuidor lo realizó la empresa Delco, del grupo automotor General Motors. Hoy en día, por motivos de fiabilidad en el funcionamiento, ha dejado de montarse, dando lugar a los encendidos de tipo estático, dis o de bobina individual. 6. Bujías. Es la encargada de conducir la corriente de alta tensión al interior de la cámara de compresión y hacer saltar la chispa entre sus electrodos central y de masa, separados entre sí por un aislador térmico de cerámica. En función de las características del motor se utilizarán bujías con diferente coeficiente de conductibilidad calorífica, que nos indicarán el grado térmico de la bujía, y de ahí su clasificación en bujías frías. El aislante del electrodo central es grueso y le permite evacuar rápidamente el calor. Se usan en motores de alta compresión y regímenes de altas revoluciones. Poseen un alto grado térmico. Bujías calientes. El aislante del electrodo es más largo y fino, lo que retarda la evacuación del calor. Se usan en motores de menor compresión y regímenes de bajas revoluciones. Poseen un bajo grado térmico. 7. Regulación. La tensión de la corriente inducida no es constante, encontrándose determinada por la intensidad del campo magnético inductor y el régimen de giro del motor. Debido a ello, debemos introducir en el circuito de carga un mecanismo que estabilice la tensión inducida para que no dañe a la batería ni a los elementos eléctricos. Los reguladores se limitan a controlar la corriente de excitación que alimenta el rotor para mantener estabilizada la tensión en los bornes del alternador, no la intensidad. 8. Dinamo. La dinamo o generador de corriente continua transforma la energía mecánica que recibe en su eje en energía eléctrica que se recoge en sus bornes. Consta de una carcasa en cuyo interior van alojados los siguientes elementos. Inductor fijo, imán destinado a producir el flujo magnético que consta de un número par de polos excitados por bobinas magnetizantes, unidos por un núcleo de hierro dulce denominado culata. Inducido, arrollamiento cerrado sobre sí mismo y sobre una armadura cilíndrica constituida por un apilamiento de chapas de hierro y silicio. Un sistema formado por un colector cilíndrico unido al inducido y por un juego de flotadores, delgas o escobillas que al girar a la vez que el rotor, producen corriente continua. 9. Alternador. El alternador es un generador de corriente que transforma la energía mecánica que recibe en su árbol en energía eléctrica que se recoge en sus bornes. Debido al gran número de aparatos eléctricos instalados en los vehículos actuales y a su demanda de corriente, el alternador ha desplazado a la dinamo por su mayor capacidad generadora de corriente, y también
por su mejor funcionamiento al tener menor riesgo de averías. Está constituido por los siguientes elementos. Rotor. Formado por un eje en el que va arrollada una bobina cuyos extremos, aislados entre sí, se encuentran conectados a dos anillos lisos, más y situados en el propio eje, sobre los que se apoyan unas escobillas de carbón grafitado a través de las cuales recibe la corriente por excitación de la batería. Se le conoce como conjunto inductor. Estator. Está formado por tres arrollamientos alojados en unas chapas magnéticas en forma de corona que conforman las fases del alternador, trifásico, y la salida de cada fase se conecta a los diodos del puente rectificador. Es el inducido. Carcasa portadiodos o puente rectificador. Formado por 6 o 9 diodos de silicio montados en una corona circular, lo que permite que las ondas de las tres fases del alternador se conviertan en corriente continua. 9,1. Funcionamiento del alternador. El rotor gira dentro del estator y es accionado a través de una polea por la correa de la bomba de agua que enlaza con la polea cigüeñal. Cuando la corriente de la batería pasa a través de la bobina del rotor, este se convierte en un electroimán, creando un campo magnético que atraviesa, en su giro, cada una de las tres bobinas del estator generando una corriente alterna. Como el alternador no dispone de un colector del que se toma la corriente continua, al atravesar una serie de polos positivos y negativos por cada bobina del estator, generan en ella corriente positiva o negativa, alternativamente. Al pasar esta corriente alterna por los diodos, estos solo dejan pasar corriente positiva o negativa, de tal modo que en los bornes del alternador se obtiene corriente continua. 9,2. Ventajas del alternador sobre la dinamo. Mayor velocidad de giro, hasta 14.000 revoluciones por minuto. Además suministra corriente hasta en ralentí. Conjunto rotor muy compacto. El regulador se hace cargo de las labores de disyuntor y de regulador de intensidad. Son más ligeros. Pueden trabajar funcionando en ambos sentidos. Mayor vida útil. 9,3. Características tanto de construcción como de funcionamiento del alternador, con relación a la dinamo. La polaridad de la corriente es independiente del sentido de giro del alternador, ya que cualquier alternancia en su curva característica es rectificada a la salida del mismo por el puente rectificador. Tiene menor volumen y peso para una misma potencia útil. Carece de colector para la conmutación de la corriente, consiguiendo la rectificación de la misma posteriormente a su producción, con lo que se elimina el peligro de centrifugación del colector a altas velocidades. Sus escobillas solo se utilizan para alimentar la bobina inductora. La sección de las mismas es mucho más reducida, careciendo casi de desgaste debido a la superficie continua de los anillos rozantes. La bobina inductora se encuentra fuertemente asegurada entre las masas polares, formando un conjunto compacto que, unido a la ausencia de colector, hace que el rotor pueda girar a grandes revoluciones sin peligro alguno. No precisa limitador de intensidad. No precisa disyuntor en su grupo regulador. Mayor vida útil y menor mantenimiento. 10. Motor de arranque. Los motores térmicos, una vez puestos en marcha, funcionan por sí solos a expensas de la energía interna producida por la combustión de la mezcla en sus cilindros en sus sucesivos ciclos de trabajo. Pero para la puesta en funcionamiento del motor térmico, es preciso provocar el movimiento de sus elementos internos por medio de una fuente auxiliar de energía, el motor de arranque. El motor de arranque es un pequeño pero potente motor eléctrico que se alimenta de la energía eléctrica almacenada en la batería o acumulador, transformando esta en energía mecánica que, aplicada a la corona dentada del volante del motor, será usada para arrancar el vehículo. 10,1. Componentes. Sus componentes son: carcasa o cuerpo. En su interior existen unas masas polares rodeadas de unas bobinas inductoras, generalmente 4 unidad 2A2, estator o inductor, que crean un campo magnético. Rotor o inducido. El eje rotor tiene una bobina arrollada a él.
Las espiras se encuentran unidas a las delgas que forman el colector en un extremo del eje. Se alimentan a través de unas escobillas de cobre montadas sobre el colector que reciben corriente del inductor. Mecanismo de acoplamiento o arrastre. Es el encargado de transmitir el movimiento del rotor de arranque a la corona del volante e impedir lo contrario con la puesta en funcionamiento del motor térmico del vehículo. 10,2. Funcionamiento del motor de arranque. Su funcionamiento se basa en la fuerza de atracción y repulsión de los imanes. Polos del mismo signo se repelen. Polos opuestos se atraen. Al accionar la puesta en marcha eléctrica, la corriente pasa por las bobinas inductoras y su núcleo se convierte en electroimán. Esa corriente pasa a las escobillas a través del colector de delgas y alimenta a una de las bobinas del rotor creando otro electroimán. Las atracciones y repulsiones entre el estator y el rotor hacen girar a este y al colector de delgas, de tal forma que las escobillas que están fijas hacen contacto con el siguiente par de delgas, produciendo un giro continuo del rotor. 11. Bendix. Para transmitir el giro del motor de arranque al motor del automóvil, el eje del primero lleva un piñón desplazable que engrana con la corona del volante motor del cigüeñal y con su movimiento se inicia el funcionamiento de la distribución, encendido, alimentación, es decir, del motor del vehículo. Este mecanismo de inercia se conoce con el nombre de Bendix. Está formado por disco de arrastre con un muelle sujeto a él. Manguito, provisto de estrías rectas en su interior y helicoidales en el exterior para facilitar el deslizamiento del piñón. Piñón con contrapesos que engrana con el volante. 12. El condensador. Con la finalidad de limitar el arco eléctrico que se produce entre los contactos del ruptor, se coloca un condensador, cuya finalidad es absorber una cierta cantidad de electricidad autoinducida y disminuir el tiempo de la variación del flujo magnético en el secundario. Consta de un envase cilíndrico del que sale un cable Born positivo del acumulador, que se conecta al contacto móvil del ruptor. El envase metálico constituye el Born negativo y va conectado a masa. 13. Simbología. Podemos definir la corriente eléctrica como el movimiento de cargas eléctricas electrones a través de un medio. La corriente eléctrica puede ser de conducción, de convección. Sus símbolos de representación más habituales son corriente alterna, CA, transformador, condensador, amperímetro, corriente continua, CC, puente rectificador, condensador polarizado, ómetro, batería, AK, diodo, bobina inductora, voltímetro, pulsador, diodo Zener, transistor NPN, termómetro, interruptor, diodo LED, transistor PNP, toma de tierra, conmutador, optoacoplador, fusible, toma de masa, lámpara de incandescencia, conmutador, tristor SCR, bocina, lámpara piloto, resistencia, R, triac, altavoz, 3 conductores, potenciamiento, relé, varias representaciones, antena, cruce de conductores sin conexión, generador o alternador, motor de CC, motor de CC, 2 velocidades, cruce de conductores con conexión,